Buen día, el día de hoy estaré hablando de un tema contable que lleva por título Estudio de los principios de contabilidad relativos a la información financiera. En breve daré una pequeña reseña y además una pequeña definición. La entidad. ¿Qué conocemos como entidad? La entidad se define como la combinación de recursos financieros, materiales y financieros coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de un fin. ¿Qué entendemos por entidad? Entidad son todas aquellas personas físicas o morales que llevan, por ende, una coordinación de sus recursos financieros. A continuación, daré una clasificación que corresponde a la entidad. Primera, de acuerdo a la capacidad jurídica propia, las que operan en función de sus integrantes, según su finalidad, ya sea lucrativas o no lucrativas, por el tipo de patrimonio que lo conforman, de acuerdo a la procedencia de su capital, en base a la actividad que desempeñan, ya sean empresas públicas, privadas, comerciales, de compraventa, alguna empresa que cuente con servicios, etc. En breve les mencionaré conceptos básicos. ¿Por qué la contabilidad es una técnica? Y la contabilidad es usada para determinar una información cuantitativa, la cual se expresa en unidades monetarias en cuanto a las transacciones que realice una entidad económica, así como de ciertos eventos cuantificables y cuantificables que la afectan. Información financiera. ¿Qué nos muestra la información financiera? La cual facilita al público en general y que no participa en la administración de la empresa, como cuáles pueden ser los accionistas, acreedores, clientes, proveedores, etc. Los analistas financieros, entre otros. Aunque en esta información también es de mucho interés para los accionistas y directivos. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas, aunque tienen una extensión en cuanto a su información financiera, a todos les preocupa, tanto a los accionistas como a los jefes de área, como a los gerentes. En este caso, a todos es de gran interés. Principios de contabilidad. ¿Qué establecen los principios de contabilidad? Aquí menciona que establece una delimitación, identificación del sujeto económico. ¿En base a qué? En base a la cuantificación de qué? De sus operaciones. Presentación de la información. En la información financiera, ¿qué es la que mostramos? Las grandes empresas normalmente hacen una mención de su información financiera en cuanto a qué, si hubo utilidades o pérdidas. En esa información financiera realizada está detallada de forma clara y precisa, en donde nos puede dar la pauta de observar si esa empresa es redituable o no es redituable. Ahora hablaremos de las necesidades de la información financiera. En entidades económicas generan información financiera, la cual permite tomar decisiones con bases razonables. Por ejemplo, facilitan a futuros inversionistas decidir si invierten, ya sea directores o inversionistas externos. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que están encargadas en una administración toman decisiones bases, las cuales ellos son los que deciden si futuros inversionistas deciden invertir o no. Pero en un caso extremo, cuando la empresa no está en su mejor punto, es considerable que la empresa siga siendo
con los mismos inversionistas. ¿Qué características tiene la información financiera? ¿Por qué es útil? ¿Por qué es confiable? ¿Por qué tiene una provisión? ¿Por qué tiene una estabilidad? ¿Por qué es objetiva? ¿Y por qué es veraz? La información es útil porque nos da ciertos resultados en donde podemos observar si es rentable, si cuenta con deudas, si la empresa puede seguir siendo financiada no tan solo por el banco, sino tan solo de sus proveedores. La información financiera, ¿por qué es confiable? Porque se supone que la información es realizada y es sacada de un sistema en donde en el momento que nos lo solicite, ya sea el dueño, el gerente o un administrador, podamos cotejar la información. La información puede ser provisional siempre y cuando nosotros hagamos ciertos cortes de mes. Por ejemplo, en el mes pasado de marzo, hablemos de ese mes que hayamos cortado o hayamos hecho un corte hasta el 28. Hasta ahí hacemos una provisión de cómo nosotros vemos nuestros gastos, si pueden ser elevados, si rebasaron el punto de lo que nosotros hayamos presupuestado. ¿Por qué puede tener una estabilidad? La estabilidad, la empresa se puede mostrar desde el inicio de sus operaciones. Se supone que una empresa bien posicionada en el mercado puede tener ciertas altas y ciertas bajas, pero cuando muestra una estabilidad es que tiene cierta capacidad económica para hacer frente ¿a qué? A sus gastos. Es objetiva porque desde el inicio podemos tener ciertos objetivos. Los objetivos, ¿cómo los podemos plantear? En este caso, con la decisión de poder llegar a una meta. La información contable y financiera puede ser verificable de acuerdo a lo que hayamos registrado. En este caso, ¿quiénes las pueden registrar? Y ¿quiénes pueden valorar y pueden verificar la información? Los gerentes o los administradores. Ahora hablemos de los objetivos específicos de la contabilidad. Veremos algunos puntos como son obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática. Revisar la información histórica de los bienes, deudas que dispone la empresa. Registrar de forma clara y precisa todas las operaciones de los ingresos y egresos que existen. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al final del ciclo económico. Proporcionar oportunamente información. Participar en la toma de decisiones estratégicas que ayuden a coordinar los efectos en toda organización. Dentro de la contabilidad financiera existen ciertos objetivos como los ya mencionados, que en este momento, si nosotros contamos con un sistema contable, normalmente tenemos una información ordenada y sistemática. En ella podemos observar información en la cual podamos ver en un estado de resultados, en un balance general, donde la empresa pueda tener deudas o pueda tener unos ingresos altos. En esa misma, las operaciones podemos observar ingresos y egresos, asimismo las utilidades que obtuvieron. En este caso, cada empresa, cuando tiene algún sistema, ya sea por paquetes contables o un sistema que haya creado en este caso la empresa que haya tenido un paquete contable que haya considerado oportunamente, la información la tendrá en tiempo y forma. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que la empresa pueda tener
la información clara, precisa. Ahora hablaremos relativos a la entidad y sus efectos financieros. Entidad. Ya habíamos mencionado que es una entidad y que se refiere a la personalidad de la entidad, ya sea persona física y persona moral. Realización. Las operaciones deben registrarse cuando se consideren. ¿En qué momento se pueden registrar las operaciones? Las operaciones pueden registrarse de forma diaria, en donde nosotros podamos verificar que la información es real. Las operaciones se pueden registrar en un ciclo en donde puede ser de un mes a un año, en donde podamos verificar si el registro es o no viable. Periodo contable, la información es escalonada en periodos regulares. Periodos regulares como cuáles. Por ejemplo, tenemos que enero del 1 al 31, febrero del 1 al 28 de febrero, de marzo al 31 de marzo y así sucesivamente. Los que cuentan las operaciones de las entidades y su presentación, como pueden ser valor histórico original, negocio en marcha, dualidad económica. En el caso de valor histórico original, las operaciones serán registradas de acuerdo al precio pactado de la operación o la estimación razonable que se haga de ella al momento de ser realizadas. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un terreno o un mobiliario en donde nos va a dar plusvalía, este terreno lo podemos registrar con el valor histórico original. Ahora, negocio en marcha. Se presume que la entidad tiene existencia permanente y la información que se genera la proporciona las operaciones efectuadas en la marcha de aquella. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí nosotros nos vamos a dar cuenta cuando un negocio esté en existencia permanente, es decir, que siga registrando sus operaciones en el ciclo que le corresponde. Dualidad económica. Todas las operaciones producen causa y efecto, origen a su aplicación de recursos. En dualidad económica podemos observar que en este caso cuando la empresa tiene algún movimiento correcto, pues bueno, va a causar, causa en este caso algún efecto de registro correcto, y también podemos observar que sus operaciones registradas ordenadamente podemos ver que no tienen algún error. ¿Dónde podemos observar algún error? En la balanza de comprobación. Desde el momento que nosotros registramos algún ingreso o algún gasto, podemos observar que ahí es donde no corresponde el movimiento y podemos verificarlo o corregirlo. Lo relativo a la información de la entidad. Relevancia suficiente, importancia relativa, comparabilidad. En el caso de relevancia suficiente, la información debe contener todo lo necesario para evaluar los resultados de una operación y de una situación financiera. ¿Qué hablamos o cuando hablamos de la relevancia suficiente? Podemos observar que la empresa, si nosotros queremos en este caso analizar alguna operación, podemos verificar que en la balanza de comprobación podemos ver en qué situación se encuentra alguna cuenta contable, como puede ser bancos, caja, proveedores, nuestros clientes, etc. Importancia relativa. Se debe mostrar lo más importante y no abundar en detalles sobre la situación financiera. La importancia relativa va más encaminada a mostrar lo importante, lo que nos interesa, lo que la empresa o en este caso el gerente solicite. Para ellos, ¿qué es importante? Si es una empresa que se dedica a la compraventa o a dar algún servicio, pues es sus ingresos.
Comparabilidad. La información se obtiene aplicando los mismos criterios de cuantificación y clasificación para ser comparables en otro momento. En este caso, aquí como menciona, la información la podemos comparar y clasificar. En un momento dado podemos cuantificarla de un mes con otro y clasificarla en sus diferentes cuentas. Ahora les daré una breve conclusión de lo que es la información financiera. La información financiera, anteriormente se decía que los libros contables se llevaban a lápiz y se arrastraba al lápiz porque anteriormente no se contaba con diversos sistemas contables que hoy en día las empresas cuentan. Existen paquetes contables los cuales son de gran utilidad, como son el COI, el NOI, el SUA, entre otros. Ahí nosotros podemos verificar algunos informes contables en donde podemos analizar ciertas cuentas que nos causan algún conflicto, o en este caso podamos verificar la cuenta de gastos, que es muy importante. Ahí nosotros podemos también analizar ciertas cuentas que nos den la pauta de saber cómo se encuentra nuestra información financiera en un estado financiero como tal, como es el balance general. En el balance general, ¿qué podemos observar? Podemos observar nuestros activos y nuestros pasivos. Si en el caso de que la empresa no cuente con altos activos, eso quiere decir que la empresa no va a hacer frente a sus pasivos. Podemos mencionar también que en la contabilidad financiera existe un flujo de efectivo, que en este caso corresponde a la cuenta de caja. La cuenta de caja normalmente se maneja para gastos pequeños, como pueden ser algún pago de luz, algún pago de alguna papelería, entre otros. Ahora les mostraré los diferentes estados de situación financiera que existen. Estados financieros básicos: de situación financiera o posición financiera o balance general. Estado de resultados, de variaciones en el capital contable, de cambios en la situación financiera. En breve les daré una pequeña definición del balance general. El balance general se define como la situación patrimonial en un informe financiero contable, en donde refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El balance o estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto o el capital contable, desarrolladas cada una de ellas en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales. ¿Qué incluye el activo y qué incluye el pasivo? El activo incluye todas aquellas cuentas que se reflejan los valores de los que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero ¿a dónde? A la entidad en un futuro, ya sea mediante el uso, su venta o su cambio, y por el contrario, el activo, ¿qué nos muestra el pasivo? El pasivo nos muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son naturalmente económicas, tales como préstamos, como unas compras que se realizan con los proveedores, en un pago diferido, etc. En breve les mencionaré que lo integran. Lo integran el activo, bienes y derechos que son propiedades de la empresa, mientras que el pasivo representa todas las deudas y obligaciones que conforman la cuenta de la empresa. Capital. Capital es el patrimonio de la entidad y cuenta con una
fórmula para determinar en este caso si tenemos una utilidad o una pérdida, que es activo menos pasivo es igual a capital contable. Aquí les mostraré un pequeño ejemplo en donde les diré cómo está conformado nuestro balance. El balance general normalmente está conformado en la parte de arriba por el nombre de la empresa, la fecha que corresponde, por el cuerpo, que es lo que contiene todas las cuentas contables, y por el pie, que en este caso son las firmas que corresponden a los autorizados. Si observamos del lado derecho, en la parte superior, vemos que son cuentas de activo circulante, en donde podemos observar que es caja, bancos, existe una cuenta puente que es de tesorería, los clientes, proveedores, que en este caso corresponde al pasivo, acreedores diversos, que son cuentas de activo. En el activo circulante, ¿cuáles cuentas pueden ser? Bien, en este caso pueden ser terrenos, edificios, mobiliario y equipo, equipo de cómputo, equipo de reparto o entrega, equipos, depósitos en garantía, entre otros. ¿Cuáles son las cuentas que corresponden al pasivo? Bien, al pasivo corresponden proveedores, acreedores diversos, acreedores intercias, algún IVA, algún impuesto por pagar, etc. Si observamos nosotros el balance general, podemos ver que la empresa tiene una estabilidad económica. ¿Por qué? Dentro de las grandes empresas hoy en día ya no es considerable obtener un crédito. ¿Un crédito en dónde? En el banco. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar intereses de los cuales nosotros hoy quizá muchas empresas no están dispuestos a pagar. Es por ello que las grandes empresas hoy se financian ¿de quiénes? De sus proveedores, siempre y cuando les den una apertura de poder pagarse en un plazo no más y no menos de 30 días y en un plazo quizá de 40 a 60 días. ¿Qué le interesa a la empresa? Su parte en la cual le interesa a la empresa son sus clientes. Los clientes en una empresa es la parte primordial, la cual si no tuviera clientes esa empresa, entonces ¿de qué forma obtendría ventas? Ahora, es bueno tener sus clientes, pero también hay que extender ciertos créditos, los cuales pueden ser de 30 días a 60 días, no más de 90, porque ya en el caso de que un cliente se vuelva moroso es de 60 días en adelante. Allí, para poder recuperar cierta cartera, en este caso de la venta que nosotros ya realizamos, es muy complicado que el cliente nos quiera pagar. Ahora, hablando de la cuenta de terrenos. En el caso de terrenos, vemos que tiene un gran importe en donde quizás ha adquirido algunos edificios, algún terreno, etcétera. Esos sabemos que no tienen cierta depreciación, sino al contrario, tienen una plusvalía. En el caso del equipo de cómputo o el equipo de reparto, o ya sea el utilitario que pueda ocupar la empresa, para ellos sí existe una depreciación que conforme el uso y el tiempo va perdiendo cierto valor. Ahora, si observamos la cuenta de impuestos por pagar, ¿qué podemos ver en impuestos por pagar? Existen diferentes formas, como pueden ser algún impuesto del ISR, en este caso que se ocupa cuando un trabajador rebasa cierto límite o cierta percepción, y entonces en este caso tendría que pagar el ISR.
cuando nos toca lo de la PTU. La PTU también tiene un tope o un límite que es exento y lo grabado. Para eso se ocupa el impuesto a pagar. Ahora les mencionaré el estado de resultados. El estado de resultados, ¿para qué lo ocupa o de dónde sale? Bueno, primero les daré alguna definición y se define como el resultado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias en un estado financiero, que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El estado financiero es cerrado ya que abarca de un periodo durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y los gastos que dieron origen ¿a qué? A un ingreso. Por lo tanto, debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información que se presente sea útil, confiable, ¿para qué? Para una toma de decisión. Aquí les dejé un ejemplo en donde les voy a comentar muy brevemente de cómo está conformado un estado financiero, igual un encabezado, un cuerpo y un pie. En este caso el ejemplo que yo les puse está sustituido. Es un estado de resultados que contiene ventas. Nuestro costo de ventas nos va a dar una utilidad bruta. A eso le vamos a restar nuestros gastos fijos, nuestros gastos de operación, nuestras depreciaciones y nos va a dar una utilidad en operación. Y por igual le vamos a restar nuestra PTU. Si observamos, las ventas totales corresponden a un 77%, mientras que nuestros gastos fijos solo corresponden al 18%. Nuestros gastos de operación y nuestras depreciaciones corresponden solo a un 2%. En el caso de la PTU, cuenta con un 0.5%. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar aquí? Tenemos que cuidar que nuestros gastos no se eleven mucho. Para ello podemos nosotros hacer un presupuesto de gastos donde nos estemos predisponiendo de cuánto es lo que vamos a gastar en el mes siguiente. ¿Sí? Con esto termino la clase. Les voy a dejar una bibliografía en donde puedan verificar la información que hoy se las he mencionado y vamos a dar una retroalimentación del tema en nuestra clase de Classroom. Les agregaré un tutorial de apoyo y seguimos con un caso práctico. Gracias.